Atención a la última hora porque el viaje de los reyes Felipe y Leticia a China para tener lazos internacionales con ese país está siendo un poquito polémico. Se habla de errores de protocolo. Yo os voy a mostrar aquí los vídeos y a ver si sois capaces un poco de ver en qué han consistido esos errores de protocolos y quién lo ha protagonizado. Felipe, Leticia, los dos. Viaje de estado de los reyes a China. El pasado domingo Felipe y Leticia pusieron rumbo al país asiático junto a una buena comitiva, en este caso del gobierno. El aterrizaje se produjo en la mañana de este pasado lunes. Fueron recibidos con honores por el vicegobernador de la provincia de Sichuan y los embajadores de los dos países. El objetivo es estrechar lazos y reforzar las relaciones diplomáticas y económicas con el gigante asiático. Y ahora, pues han llevado a cabo los primeros actos institucionales. En China, por lo visto, tanto Felipe como Leticia van a tener agendas separadas. Alguna cosita tienen en común, pero en general agendas separadas. Por ejemplo, la de hoy ha tenido una jornada de marcado carácter empresarial. De hecho, ahí vemos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Era la celebración del Foro Económico España-China en el Hotel Grand Meliá de Chengdu, donde Felipe VI, junto al ministro, ha recibido a la gobernadora de la provincia de Sichuan, Xi Xiaolin. Don Felipe ha dirigido unas palabras a los presentes y el monarca se ha personado en las instalaciones de Indra en la torre de control automatizada de Xuanliu en el aeropuerto de Chengdu. Leticia, por su parte, ha celebrado el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. En un memorial, ahora lo vamos a ver, de la poeta Xue Tao. Aquí lo tenemos y en el acto se han leído extractos de los libros del autor, que pese a la gran influencia del país que hay en su obra, pues esta no se tradujo al mandarín en el año 2006. La madre de Leonor y Sofía ha escogido para esta ocasión su vestido fucsia de tweed, una pieza que ya estrenó en Oviedo en las audiencias de los premios Princesa de Asturias el pasado año. 2 meses después de visitar Egipto, el viaje de los reyes llega en un contexto global delicado, caracterizado por el deterioro de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el creciente peso geopolítico de China en Asia y Europa. Por tanto, esta visita supone para el gobierno español la oportunidad de elevar al más alto nivel político los vínculos bilaterales y dar continuidad a los contactos mantenidos en los últimos años entre los presidentes de ambos países, que se han reunido en apenas 2 años 3 veces. Viaje histórico porque Felipe VI se convierte así en el primer monarca europeo que pisa suelo chino en los últimos 7 años. Esto subraya la relevancia de la misión, que es además una visita de reciprocidad. Este señor viajó Xi Jinping a España en 2018 y como un gesto dentro del 20º aniversario de la Asociación Estratégica Integral que ambos países firmaron cuando estaba Zapatero. Bueno, os he metido aquí mucho rollo político, pero no pasa nada porque tenemos más. La cena privada de Felipe VI y Leticia con el presidente Xi Jinping y la primera dama. 2 estilos del minimal al oriental, lo llaman. Están teniendo una agenda intensa. La verdad es que nos están regalando las imágenes de la mejor China. Pero bueno, dejan la otra parte. Pero no voy a entrar. A ver. Tras los actos estos a los que han acudido, Felipe en el Foro Económico, Leticia aquí con algo un poquito más cultural, ambos se han reunido con el secretario del Comité del Partido Comunista de China de Sichuan y con la gobernadora de la provincia de Sichuan. Han celebrado un almuerzo en el hotel, de eso no hay imágenes, en el Hotel Shangri-La, en una comida ofrecida por las autoridades en honor a los reyes. Así se cerraba un poco el programa de Chengdu y arranca ahora el de Pekín. Ellos han volado al aeropuerto internacional de Pekín, allí han sido recibidos con honores, entre otros por el cónsul general de España de allí, Juan José Buitrago.
Y estaba prevista una cena privada de Felipe Leticia con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y la primera dama Pen Liyuan. Para esta cita, la Leticia ha escogido un vestido de aire minimal de color gris perla con manga corta de volantes y cuello caja, con un detalle de plumas lateral que le daba un vuelo entre glamuroso y cinematográfico. Y en el caso de la mujer del presidente chino, pues ha optado por un elegante kimono con remates dorados en puños y en el cuello mao. Será mañana por la mañana cuando Felipe y Leticia serán sometidos a una ceremonia de bienvenida que tendrá lugar en el Gran Palacio del Pueblo, en la Plaza del Este, en Pekín. Bueno, nos faltan imágenes, porque sé que se ha grabado más, pero no entiendo por qué, bueno, pues se ha llevado esto un poco así. Un momentín. Ah, no. ¿Sabéis quién me pensaba que era esta mujer que va aquí en el séquito de Felipe? La periodista monárquica Amalia Enríquez. Amalia Enríquez creo que se llamaba. Bueno, la que comentó la boda de Leticia en Televisión Española, que tenéis por aquí el vídeo. Sí, Amalia Enríquez. Sí, la otra se llamaba Amalia Sánchez San Pedro. Bueno, habéis visto el fallo de protocolo, habéis sido capaces. Bueno, no os preocupéis que es en estas imágenes precisamente a la llegada. Vemos un poco, bajando del avión. Vemos ahí a la guardia, al gobernador y fijaos un poquito a la izquierda. Dos niños, una niña que le da el ramo a Felipe y un niño que le da el ramo a Leticia. Bien, pues ni Felipe ni Leticia son los responsables de este fallo de protocolo. Vamos a verlo otra vez. ¿Cuál es el fallo de protocolo? Bien, parece una tontería, pero es una cuestión cultural. Se ha decidido, y para que veáis un poco, que China se ha adaptado aquí un poquito a la cultura española. En China no se lleva esto de que los hombres reciban flores. El hecho de que la niña, en este caso, haya sido la primera, que lo podemos ver como una cosa de allí, pero es que no. O sea, las flores siempre van, en este caso, para la mujer. El hecho de que la niña se adelante y sea la primera en entregar ese ramo a Felipe, pues ha sido visto como un fallo de protocolo evidente. Yo lo veo más una adaptación cultural de China a España. Un detalle. Porque ya digo que no es normal. O sea, se ve exótico, se ve raro, se ve extraño el hecho de que en este caso sea una niña, sea una mujer, a un hombre se le regalen flores. Bueno, ahí vemos, le hice unas cosas en español y bueno, pues ya está. Un poquito les hace gracia, gracias. Y aquí el niño, no sé si se oye. No se oye. Bueno, vemos ahí a Leticia que le da gracias. Y poquito más de momento. Ya digo, es una visita bastante importante. A nivel político pues no vamos a entrar. Hay opiniones en este caso para todos los gustos y las vuestras las podéis dejar aquí abajo en comentarios. Suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.